Nuevamente, hola. Hoy vamos a hablar sobre arte colombiano nuevamente y abordaremos precisamente una época que a mí en lo personal me encanta, que es 1960. Para mí ese año, además de todas como las revoluciones y todo lo que ocurre alrededor del arte, y únicamente del arte, sino también de la historia, revoluciones, feminismo, el movimiento hippie, bueno, un montón de cosas, de primaveras, como llaman por ahí algunos historiadores, historiadoras, es un momento que de todas maneras también va a permear el arte en Colombia. Y este proceso lo va a permear en la medida que aquí van a sufrir también esos cambios. De pronto no exactamente cuando es 1960, pero sí a medida que vamos como viendo la dinámica del arte a un nivel universal, también aquí se van dando unos cambios y eso es lo que vamos a hablar hoy. En anteriores videos, pues hemos hablado de, digamos, de la generación de maestros, que son una serie de artistas que ellos, pues, optan o, digamos, tienen una dinámica del arte más que todo como costumbrista, paisajista, y ellos, de alguna manera, su interés es como más figurativo y más como, también como esta herencia del impresionismo, de lo que quedó de Europa, que llega aquí en la década de 1940, 50, pero que de alguna manera, pues, es importante tenerlos en el proceso del arte en Colombia porque antes de lo que viene ahora, era lo que estaba y de alguna manera también atendía los requisitos de una época y de una década. Pero, paralelos a estos costumbristas, estaban un grupo de artistas que siempre me gustó. Voy a cometer aquí una manera arcaica de mostrar esto, pero es que pues no lo tengo en la diapositiva porque no lo pensaba mostrar, que son los artistas bachuez, ¿no? Y como Luis Ernesto Acuña, Pedro Nel Gómez. He usado hoy este libro que se llama, sale aquí al revés, 3000 años de arte colombiano. Es muy bueno, de Villega Editores, que es sobre la colección de arte del Banco de la República. Y bueno, ese como referente, pero también hay un libro, un texto hermoso que tengo para entender esa transición entre estos artistas costumbristas, maestros, ¿sí? Que se llaman maestros, y lo que viene en la dinámica del arte en Colombia. Lo que va a significar, lo que va a permitir que estemos hoy como estamos, pero hay que tener algo muy en cuenta, y es que infelizmente o felizmente vamos a hablar de Bogotá, porque Bogotá era la ciudad que estaba abierta a estos cambios. Bogotá era la ciudad que tenía los espacios y lo más importante, tenía instituciones universitarias para estos cambios. Tenía en los Andes, tenía la Nacional, tenía la Escuela de Bellas Artes, o sea, tenía como varias instituciones educativas, ¿sí? No tengo muy presente cuáles exactamente y en qué fecha se abrieron y todo lo demás, pero más o menos por esa época es que se da como este boom, ¿sí? Y también es algo importante que estudiar, no es algo que quiero estudiar en algún momento, que es la educación artística. Entonces tengo también un texto divino de la maestra Beatriz González, que tiene en el catálogo un catálogo, una exposición que se hizo en el Museo Nacional de Colombia sobre Luis Caballero, que es un artista, mi primo, digo yo. eh, y ella, en el catálogo, hay un texto que me parece a mí me marcó mucho como historiador del arte y también como artista, y es un texto que se llama Actitudes transgresoras de una década. De aquí vamos a leer ahorita unos apartados. ¿Por qué me marcó este texto? Porque me hace entender que después de la década de 1960 es que venimos a estar hoy configurados en el arte y es que venimos hoy a hacer esas otras lecturas del arte. Entonces, en ese sentido, las actitudes transgresoras de una década, escrito por Beatriz González, quien es una artista de Bucaramanga y todo lo demás, nos da un testimonio de primera mano de cómo fue esa dinámica de las artes plásticas y visuales en Bogotá. Entonces eso nos permite no solamente dimensionar eso, sino también dimensionar, bueno, qué pasa en las regiones, pero eso es para un capítulo más adelante. El siguiente capítulo de arte colombiano será sobre arte en las regiones. Y bueno, teniendo en cuenta que esos videos los estoy haciendo para mi clase y mis chicos y mis chicas de recorridos del arte colombiano,
Pero aprovecho esto como para pensarlo así, ¿no? Como para pensar en también la posibilidad de que podamos hablar de esto y entonces pensar el arte más desde esos cambios que se dan para que se posibiliten hoy en día exposiciones como las que vemos o las que veíamos, ¿no? Haciendo caso a esta pandemia que estamos viviendo. Entonces es interesante cómo está el testimonio de Beatriz González en este texto, porque el testimonio de ella es importante. Esto, si bien Beatriz González se define como historiadora, ella ha escrito sobre arte y tiene una escritura muy elocuente y una manera muy bonita de leer el arte. Para mí también es un testimonio de la memoria oral y es su testimonio y son sus vivencias sobre lo que ella podía rescatar o vivir de esta época y también lo que pudieron decir los demás artistas y la crítica frente a esto. Entonces, este texto de ella, Actitudes transgresores de una década, es un texto que a mí personalmente me marcó. Otros libros que están acá es un libro de Santiago Londoño, Historia de la pintura en Colombia. No lo tengo aquí en mi mesa, lo tengo perdido, no sé, trasteé los libros y no sé dónde quedó. Y otro libro importante, pues no es un libro, es un artículo que se publicó en la página del Banco de la República a raíz de una exposición que se llama Mister América y se aprovecha para hablar del arte pop en Colombia. Sin embargo, hay otros libros que podemos revisar y todo lo demás para poder hablar de esto. En todo caso, pues dejo aquí claro que lo que yo digo aquí en mis videotutoriales de historia del arte son también mis percepciones, ¿sí? Tal vez hable de más, tal vez diga cosas que digamos no están comprobadas, pero pienso que es como un momento de subjetividades y un momento de poder hablar también de mis percepciones sobre el arte. Y como siempre, atento a escucharlos y atento a escucharlos y escucharlas para entender cómo el arte. Entonces, nuestro guión de hoy es hablar de la dinámica de las artes plásticas y visuales en Colombia, pero quiero dejarlo claro. La gente habla de arte colombiano, pero muchas veces no es arte colombiano, es arte, eh, el arte que se da en Bogotá, ¿sí? De pronto en Medellín y en Cali con algunos espacios, pero pues hablar del arte en Colombia también es como no, no voy a decir esa palabra aquí, pero sí es como una ilusión, en el sentido de que tratamos de hacerlo como pensar que el arte en Colombia es el, como pensar que el arte en Colombia es una universalidad dentro del territorio colombiano, ¿sí? Cuando realmente pues no lo es, porque es digamos una historia del arte contada desde lo que pasaba en Bogotá con los artistas de Bogotá y también Medellín, Barranquilla, tal vez Cali, pero pues poco se sabe del arte y del proceso del arte en las regiones. Lo único que nosotros tenemos para eso son unos capítulos que, ay, esta obra me encanta, son unos capítulos que se dedican en algunos libros que es esta parte de los primitivistas y arte popular, que hablamos también en una conferencia con Martín Camargo, con el Banco de la República, que es esta serie de artistas que hace como un arte popular o un arte de las regiones, ¿sí? Pero hoy no, hoy eso digamos que serían como las representaciones de lo que sucede en las regiones, pero igual también son artistas que están ahí en la región y todo lo demás, pero un crítico los ve, les parece exótico, les dice, bueno, me gusta tu obra, no sé qué, pero, o sea, no eres artista como de la esfera de los artistas del arte contemporáneo, pero igual se pueden encajar, digamos, como rescatar como esos artistas populares o de la región que pintaron su cotidianidad y todo lo demás, pero realmente esto no es que implique como si ellos estuvieran en un mismo círculo artístico de los artistas que vamos a hablar hoy. Entonces tenemos, volviendo al guión, ahora sí, dinámica de las artes plásticas y visuales, crítica y curadores. Entonces, más allá de hablar de los artistas y de las obras, es comprender en qué contexto estuvieron los artistas alrededor de esta década, ¿no? Digo alrededor porque decir 1960 es también como decir una referencia ahí, pero pues estamos hablando también de otras décadas siguientes y anteriores, salones y espacios para el arte y en la parte pues ya de los artistas, expresionismo,
arte abstracto y arte pop. Hay como un límite difuso entre expresionista abstracto y arte abstracto. Entonces, igual voy a mencionar unos artistas, voy a dar mi descripción sobre esas obras y también como queriendo hacer unas relaciones también con lo regional. Entonces comenzamos ahora con un personaje aquí que se llama Casimiro Eiger. Entonces, esto es en parte hablar de la historia de la crítica del arte en Colombia. Anteriormente, pues hoy en día hay blogs de arte, todavía digamos aquí en Bucaramanga, desde donde estamos, podemos ver que en Vanguardia a veces se escribe sobre artistas santanderianos, sobre los artistas y movimiento de la ciudad, se escriben en columnas del arte, en Vanguardia, por ejemplo, ¿sí? Que es nuestro periódico. Pues de esa misma manera, Casimiro Eiger, creo que se dirían Eiger en alemán. Tomé como 2 semanas de clases de alemán, pero las cancelé porque es muy difícil. Pero yo sé que Ei se lee Eiger. Entonces este señor publicaba en los diarios. Pero esta era como la crítica, porque como hemos visto anteriormente, digamos que la crítica latinoamericana del arte y la crítica colombiana del arte también estuvo muy limitada por Marta Traba, ¿no? Ahorita vamos a volver a hablar de nuevo, la vamos a recordar y la vamos a mencionar siempre, o sea, no podemos hablar del arte colombiano sin Marta Traba, para bien o para mal. Entonces, pero antes de Marta Traba existía este crítico de origen polaco que se estableció en Colombia y en los periódicos y en todo esto, pues él hacía sus presentaciones, ¿no? Más adelante, el Banco de la República va a sacar un libro, un texto, una publicación que se llama Casimiro Eiger, Crónicas del Arte Colombiano, 1946-1963, ¿no? Cuando su muerte es en 1987. Entonces, esta publicación es chévere porque ahí se hace una compilación de todas las publicaciones, de toda la crítica del arte que él hacía en la época. Entonces, toda esta crítica del arte que él hacía en el periódico, ¿no? Me parece a mí importante mencionar el periódico y también la radio, porque él también iba a estar en la radio, como ese medio de difusión para poder transmitir esos conocimientos artísticos y para también educar a un público, ¿no? Porque yo creo que hoy en día no tenemos programas de arte y aunque digamos en vanguardia liberal aquí en Bucaramanga tengamos como esa ventana de que alguien nos escriba sobre arte, sin embargo, en esa época era más como, digamos, más también como de todo ese intelectualismo y todo lo demás, pues tener a alguien que escribiera sobre arte en las columnas de la esta. Pero entonces, si bien Casimiro Eiger, él hacía una crítica como más conciliadora, más hablando de los artistas, más descriptiva, pues ahí de la nada, pum, de Argentina llegó Marta Traba. Hay que señalar que para la primera mitad del siglo XX Colombia recibió muchas migraciones de personas del exterior y entre esas personas, entre empresarios, negociantes o inmigrantes simplemente, europeos, argentinos, huyendo de dictaduras, huyendo de las guerras mundiales, huyendo bueno, de muchos factores a nivel de la historia universal. Entonces esto hace que en Colombia pase algo que me parece chistoso y a la vez interesante, y es que el arte aquí, digamos, se construye de alguna manera desde la mirada extranjera, ¿sí? Y aquí muchos de los críticos realmente no van a ser críticos de aquí. Eiger era polonés, polonés no, polaco, polonés es en portugués. Marta Traba era argentina y hay otro crítico que por aquí debo tener el nombre, que creo que es Hegel. Bueno, este otro artista, Walter Engel, dice aquí que es austriaco, este otro crítico, perdón, también va a estar como ahí en la movida. Pero es que Marta Traba llega como, a Marta Traba la quieren y la odian porque, pues si bien rescató a algunos artistas, también descabezó a otros. Y pues ella fue profesora de artes de la Universidad de los Andes y pues también ahí iba a tener a sus estudiantes que los iba a sacar a la escena, ¿no? Y esto es importante saberlo porque, digamos, aquí en Bucaramanga, donde nosotros estamos, donde yo estoy, la UIS, la Universidad Industrial de Santander y el Programa de Bellas Artes, que funciona desde el 2000, que hace 5 o 6 años cambió su nombre de Artes Plásticas,
digamos que también dinamiza la escena del arte en la ciudad. Entonces, digamos, aquí en Bucaramanga tú vas a una exposición de arte y seguramente te vas a encontrar con un egresado de la UIS. Entonces, y también como recomendado por los profes de la UIS, no sé qué, la movida y tal, o propios artistas egresados también de la universidad que han hecho colectivos, que han hecho exposiciones, como la colectiva, por ejemplo, pues digamos que de alguna manera también pasó con Marta Traba, ¿no? Porque Marta Traba hacía las exposiciones también con quienes fueron sus estudiantes. Beatriz González fue su estudiante y gran parte del éxito de la obra de Beatriz González es gracias al ojo de Marta Traba. Lo curioso es que Marta Traba, voy a correrme por aquí, ella no únicamente incursionaba en la radio, sino también en la televisión. Ustedes pueden ir a YouTube y en YouTube van a encontrar los programas de ella de arte. Y son muy chéveres porque estábamos en una época, ahí vemos en la fotografía, donde pues hacer un programa de arte no teníamos ni esta cámara, ni este computador, ni unas diapositivas para hacer un programa. Entonces ella llegaba, y por eso el ejercicio que estaba haciendo al inicio, ella llegaba, cogía un libro de arte y la cámara enfocaba la obra. Entonces, cuando la cámara enfocaba la obra, ella hablaba sobre eso, sobre el artista, sobre no sé qué, ta, ta, ta. Hay otros programas que hacen como en el 80 y pico, hoy no me acuerdo la fecha exactamente, pero los pueden buscar, porque igual ella muere en el 83, y es muy curioso porque ella habla de un montón de artistas contemporáneos, pero ella tiene unos auxiliares y tiene atrás un caballete, ¿sí? Ahí tengo atrás mi tablero que tengo que colgarlo, y entonces le va diciendo al auxiliar que con ganchitos loteros, aquí tengo uno, ella entonces iba como colocando en el bastidor las obras de las que iba hablando. Entonces colocaba en el bastidor la obra y también como en esa época como el acceso al arte, digamos a la tecnología, la impresión y todo eso era un poco complicado, lo que hacía creo literalmente era romper las páginas del libro, recortar de los libros las obras y ponerlas en el caballete. Y en el caballete y desde el caballete, entonces el camarógrafo acercaba la obra al caballete y ahí ella hacía su crítica, nos daba clases de historia del arte universal. O sea, es muy divertido ver esas presentaciones de ella porque tiene un encanto en la palabra y era muy interesante porque eran programas transmitidos a nivel nacional, en la televisión nacional. Hoy en día no tenemos programas que nos hablen de arte de esa manera. Entonces me parece a mí que esa dinámica de ella y esa atención que ella pudo capturar para conocer del arte fue demasiado interesante, ¿no? En el plano de las artes plásticas aquí en Colombia. Entonces, ella, eh, tenemos ahí una obra de ella aquí al fondo, que se me tapó, ahí me faltó, bueno, una diapositiva anterior, y entonces ella dice, Beatriz González nos escribe, Engel poseía un espíritu, Walter Engel, que es el otro artista, el otro curador que les hablé, poseía un espíritu conciliador y aspiraba a la ecuanimidad, ¿sí? Como hablar de todos los artistas, digamos que Casimiro Eiger, el primer crítico del que hablamos, pues también, ¿no? También tenía como esa intención. Pero entonces Marta llega como a ser una agitadora cultural que lanzaba anatemas incendiarios desde el periódico de su familia, La Nueva Prensa. Entonces, estas son palabras de Beatriz González que están en el artículo de Actitudes transgresoras para una década, que es del catálogo de Luis Caballero. Entonces, estas afirmaciones que hace Beatriz González son chéveres porque, pues sí, o sea, hay un reconocimiento de que Marta Traba llega diciendo, hey, no, o sea, aquí pasa algo en el arte y vamos a rescatar a unos artistas y también lo hace como para entonces dividir esos momentos del arte, ¿sí? Desde la década de los 60, decir, bueno, aquí tenemos ciertos artistas, aquí hay otros, aquí va a haber una ruptura y desde aquí se va a escribir una nueva historia en el arte colombiano y yo creo que de alguna manera así ella lo estableció y así lo logró. La Nueva Prensa era un periódico donde ella tenía también su columna para escribir sobre los artistas, para resaltar a sus artistas. Entonces, eso también es muy importante. O sea, yo creo que hoy en día tal vez los periódicos, o por lo menos a nivel local, no tienen como esa fuerza de legitimar a los artistas o de hablar de ellos. Sin embargo, pues es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Como volver a revisar el periódico, volver a revisar todo esto. Marta Traba, como ya lo he dicho en otras oportunidades, pues murió en el 83, iba para una exposición en Europa de unos artistas colombianos. Ahí hay otra anécdota con un artista santanderiano, pero
Si la quieren saber, me preguntan. El caso es que el avión se accidentó y pues ahí quedó Marta Traba hablando sobre los artistas. El asunto es que durante estas épocas, cuando aparece Marta Traba por ahí, es que, digamos, se va a pasar del expresionismo abstracto o del expresionismo. Más adelante les voy a decir como qué puede ser abstracto y qué puede ser expresionista y por qué se enmarca o se habla de expresionismo abstracto, ¿no? Porque también es lo que ella va a llamar la nueva figuración. Ay, me faltó tener aquí otro libro de Marta Traba que se llama Hombre Americano a todo color, que es un libro donde ella habla de algunos de esos artistas, ¿no? De lo que ella habla la nueva figuración, que aquí está en el texto, ¿no? La nueva corriente figurativa. Entonces, esta nueva corriente figurativa es como las nuevas formas de hacer arte de los artistas y todo lo demás. Entonces, claro, cuando está el expresionismo abstracto llega aquí a Colombia, además que el expresionismo abstracto llega a Colombia porque debido a las migraciones que ya mencioné y todo lo demás, también llegan artistas de Alemania que vienen de un momento donde allá se estaba dando el abstracto, el expresionismo, y entonces esos artistas llegan acá también a proponer su obra abstracta, su obra expresionista, y eso hace entonces también que en Colombia se empiece a entender el arte de esa manera y que también hayan artistas colombianos que le sigan los pasos a estos artistas europeos, ¿sí? Entonces voy adelantando aquí mis apuntes. Entonces dice Beatriz González, lo curioso de estas polémicas fue que el arte dio un giro imprescindible, y cuando, por imposición del expresionismo abstracto, se habían derrumbado el muralismo y la figura, ¿sí? Entonces, el muralismo mexicano y la figura, muralismo a comienzos del siglo XX. Esta reapareció para alegría de aquellos que no entendían la abstracción, es decir, haciendo una nueva figuración y que nunca la consideraron más que una tomadura de pelo. Entonces, Beatriz González nos escribe como artista, como historiadora, pero también como una persona también como muy abierta y debochada sobre cómo poder hablar del arte, ¿no? Pero también esto es muy genial porque estamos en ese límite, la historia del arte y de que nos cuenten la historia como una manera más anecdótica para también hacerla más fluida. Entonces, irónicamente, la nueva corriente figurativo fue la que contribuyó a formar un lenguaje artístico propio de Latinoamérica. Entonces, el movimiento de artistas y los artistas que se dan en Bogotá, como ya hemos visto en anteriores sesiones, pues también en anteriores sesiones hemos mencionado artistas colombianos, pues bueno, vamos a profundizar hoy sobre estos artistas. Tenemos entonces lo primero que vamos a hablar, que van a hablar la crítica y todo lo demás, es entonces entender, si vamos a hablar de quiénes eran los curadores y cuáles eran los espacios del arte, tenemos que hablar de quiénes eran esos artistas de la época. Entre esos se encuentran Guillermo Wiedemann, que es un artista que, bueno, él llega de Alemania, llega a Colombia y empieza a hacer como su obra abstracta, continuar su obra expresionista y todo lo demás, pero él se enamora de la cultura afrocolombiana, de la representación de los negros, las negras, y entonces es interesante ver cómo él lleva esta nueva figuración. Vemos aquí en su pintura, en la portada de este libro. Entonces también como un poco Basquiat, tal vez, pero de todas maneras son manchas y son simulaciones. Esto es lo que llamaríamos tal vez expresionismo, ¿sí? Sin embargo, encajarlo así y tendríamos entonces que confirmar si él realmente se consideró dentro de este movimiento o la crítica lo metió en ese movimiento. Pero además de esta obra, él también tenía una obra también más abstracta. Digamos que esta obra que tenemos aquí es un poco figurativa o bastante figurativa, es simplemente una representación donde se mezclan de este cuadro abstracto que vemos acá va a ser como parte de su composición y la figura entonces, la figura femenina negra adelante. Pero entonces esto es chévere, ¿por qué? Porque entonces es lo que viene a darse en Colombia, sin embargo esta ruptura de alguna manera se dio fue gracias a las migraciones, porque sin las migraciones hubiésemos seguido en esta generación de maestros que ya hemos abordado en otras oportunidades. Tenemos también a Marcos Pina, ya colombiano, pero este Marcos Pina va a ser ya más geométrico, va a resumir paisajes y tal. Ay, ¿dónde me hago? Me voy a hacer aquí en la esquinita.
Porque es que artistas como Marcos Pina ya van a ser más, digamos, geométricos, pero van a seguir siendo abstractos, pero es lo que vamos a vernos de la década. Dentro de este tránsito entre la década del 50, 60, 70, vamos a encontrar 40 incluso, vamos a encontrar entonces esos tipos de obras, por un lado los expresionistas y los abstractos, y por el otro lado Colombia y el arte pop, pero de eso hablaremos al final. Entonces, la historia del arte colombiano, por ejemplo, también se acompaña de artistas como Richter. Richter, también creo que alemán, bueno, también europeo, llega y se establece en Colombia. Entonces, estos artistas llegan, se establecen en Colombia con una obra que no es realista, vamos a colocarla realista, no, academicista, con una obra que no es academicista y pues tal vez como son europeos, entonces pueden llamar la atención de que si esta propuesta la hubiesen hecho los propios colombianos. Sin embargo, es interesante ver cómo estos artistas, huyendo de la situación europea, llegan acá, continúan con su carrera como artista y logran tener esa visibilidad. Sin embargo, este Leopoldo Richter, por algún motivo curioso, me recordó mucho la obra de hoy estoy tomando un café con un mug que me regaló Docentes Magazine, entonces arte y cultura, excelente. Entonces Pacheco de Suratá es un artista santanderiano que se estableció en París, pero que también tuvo una obra parecida a la de Richard, ¿no? Él era de Pamplona, norte santanderiano, y también podemos ver como estos mosaicos y tal, pero también podemos verlos aquí en esta parte. Entonces me pareció interesante nombrarlo aquí en esta sección como para ver esos paralelos o esas islas que acaban uniéndose entre artistas. Tenemos también como expresionista Juan Antonio Roa, grabador de aguatinta, del grabado sobre metal, de todo esto. Entonces él también como que aprovecha toda esta nueva figuración para hablarnos también del cuerpo, de la figura humana, de lo visceral. Una obra a blanco y negro basada especialmente en el grabado que también nos va a proporcionar diferentes posibilidades para el entendimiento de la interpretación, ¿no? O de sus representaciones artísticas en, en este sentido. Entonces, Juan Antonio Roda también va a ser un artista importante de la época, de 1970, y también entonces nos va a proporcionar como que una mirada de qué sucedía en las artes, ¿sí? Sin duda alguna, hay algo que hay que tener muy claro ya en ese sentido, que es que a diferencia de cuando pensábamos en el siglo XX, a inicios del siglo XX, digamos en Europa, teníamos que el fauvismo, que el cubismo, que el arte abstracto, que el concepto, bueno, aquí ya tenemos una gran variedad de artistas. Aquí ya tenemos artistas que quieren ir invadiendo, quieren ir llegando con varias propuestas y todas estas grandes propuestas que ellos quieren ir haciendo, entonces va a mostrar una diversidad y entre esta diversidad pues van a figurar pocos o pocas. Sin embargo, es importante tenerlos presentes. ¿Por qué? Porque esto es lo que está configurando también el mercado del arte y también lo que está configurando a la crítica. ¿Sí? Y lo que está sucediendo alrededor de esta dinámica de los años 60. Está Negret también. Negret. Hay que resaltar también, es muy importante incluso, digamos, el libro que tengo acá y los que ustedes están viendo allí en la presentación, en los slides, es la editorial Villegas Editores, que sin duda alguna ha hecho un trabajo increíble haciendo unos libros, unas publicaciones con las obras artísticas de todos estos creadores. Y es chévere, ¿no? Porque, digamos, nos presenta imágenes que ni hallamos ni hallamos en internet. Entonces también está Negret, ¿no? Pero ya pues como una manera más geométrica, también jugando con el espacio público y todo lo demás. Este artista usa la lata o el metal, mejor el metal, igual que Ramírez Villamizar, ya lo menciono. Lo que me interesa aquí es ver cómo, digamos, el abstracto o la figuración se pudo dar de diferentes modos, tanto desde lo geométrico como desde lo expresionista, tanto desde lo matérico, desde lo escultórico como la pintura, a veces con unos intereses abstractos o con unos intereses figurativos, pero no academicistas. No por ello debemos olvidar que los artistas y las artistas habían tenido una formación academicista también, habían pintado bonito, por así decirlo, que es lo que me interesa, por ejemplo, de mencionar aquí de la obra de Marcos Pina, que fue un artista eh,
Dios, se me perdió lo que quería. Bueno, un artista que, digamos que aquí también estoy saltando algunos artistas, pero digamos es importante mencionar que varios artistas que fueron abstractos antes habían pasado por la academia y habían pasado por esa como interés de una representación del paisaje, así digamos bonito, sublime, tal vez un poco melancólico, que es como por ejemplo el caso de Marcos Pina, ¿sí? Entonces Marcos Pina es un artista que es abstracto, pero que antes de ser abstracto, que lo vimos acá, aquí atrásito, es de aquí, Marcos Pina podía hacer paisajes como estos, ¿sí? Paisajitos, pero que ya desde ahí, como ustedes pueden observar ahí miniaturamente, ya son paisajes que digamos sí, sí es el paisaje, todo eso, pero ya está haciendo una síntesis de las formas para llegar a esto. Es todo un proceso. Entonces, vamos donde digamos con Negret, y entonces tenemos, además de Negret, tenemos a otro artista muy importante para nosotros, que es Ramírez Villamizar. Entonces, ya con Ramírez Villamizar tenemos algo ya más escultórico y más monumental y más abstracto, ¿no? Tenemos otros artistas expresionistas y también con un arte político. No podemos dejar por fuera a Débora Arango, no podemos dejar por fuera al grabado proselitista, al grabado que quería hacer una obra también contestataria y política. Sin embargo, esta obra contestataria y política no, sí estuvo en una esfera artística porque incluso se crearon bienales de artes gráficas donde la idea era que participaran artistas gráficos. No por ello, pues, no es que sean menos importantes, sino creo que merecen otro capítulo, porque realmente es un arte que se aprovecha la propia materialidad y reproducción que tienen las obras del arte gráfico, ¿no? Del grabado. Sin embargo, pues Ramírez Villamizar es muy conocido y nosotros contamos en la Universidad Industrial de Santander, entramos a la universidad y la bienvenida a la universidad es esta obra de el maestro Ramírez Villamizar, la lección de geometría, que hizo pues ya más adelante. Esta no es una obra de la época de los 70, 60, sin embargo, pues conserva todo esto que él introdujo, ¿no? El óxido, el metal oxidado y todo lo demás. Entonces, esta serie de artistas era la que veníamos viendo en la década de los 60, 70, 50, ¿sí? También artistas que, pues digamos, ellos también transitaron por la pintura, no únicamente de la escultura. Y podemos llegar también, digamos, a artistas mujeres. ¿Por qué? Porque en la historia del arte siempre vamos a ver más artistas hombres. Yo creo que esa respuesta se contesta sola. Hay un libro de Peter Burch, no. Bueno, el libro se llama Modos de Ver. El segundo capítulo habla sobre la presentación femenina en el arte. Si quieren profundizar sobre esos aspectos, entonces chévere. Sin embargo, también tenemos artistas mujeres abstractas, ¿sí? Que quisieron como, y quisieron, no, lograron establecerse también en la dinámica de las artes, que es por ejemplo Felisa Burstyn, también con un apellido extranjero, eso es lo más interesante. No sé, hay un artista que se llama John Tinguely, creo que es que se llama francés, que hace como una suerte de esculturas mecánicas que se mueven, que tiene movimiento, que fue el esposo de Nicky de Sanfeo. Entonces, Felisa Burstyn va a hacer una serie de esculturas metálicas, con reciclajes, con bombas, con engranajes, con cosas que encuentran en las mecánicas. Y también de esa manera pues se va a incluir y va a estar ahí dimensionada en esa dinámica. Aquí en este periódico vemos que la fecha es abril de 1979, entonces es importante pensar todas estas 3 décadas como un conjunto, pero les quiero poner primero toda esta serie de artistas porque vamos a pensar entonces dónde estos artistas expusieron, dónde estos artistas se vieron y dónde se dio todo este espacio para la discusión y la elaboración de estas obras. Tenemos entonces aquí a otra artista mujer que es Fanny Sanín, pintora, que también va a tener una obra parecida a Carlos Rojas, se llama El Artista, que también va como desde el plano, desde lo geométrico y todo eso. Entonces también son obras que
digamos, también dialoga mucho con las vanguardias europeas o con lo europeo, pero pues también es un poco, o sea, un poco más tardío, ¿no? O sea, un poco más, como lo dijera, no sea de una manera contemporánea, ¿sí? Cronológicamente igual. No, no quiero decir que fue anacrónico que aquí esto se diera después, porque pues estamos desde otro contexto. Sin embargo, interesante cómo sí existe ese vínculo y esa referenciación hacia el continente europeo. Y finalmente, pues les tengo aquí esta artista que es de mis favoritas artistas. Murió joven, creo que murió más joven que yo en un accidente de tráfico cuando iba a una exposición a Cali, que es Beatriz Daza. Esas imágenes las encontré en un catálogo de una auction, de una subasta de arte en Bogotá. Encontré esta obra de ella, que es una pintura con collage. Ella no le fue suficiente hacer como unas obras abstractas, sino que también ella también quiso como meterle tela, meterle encajes, meterle como toda esta suerte de diferentes materiales, ¿no? Para configurar su obra. Entonces aquí Beatriz hizo esta serie de pinturas, ella también hizo como una suerte de collage de cerámicas con las vajillas de su casa, de su familia, y bueno, porque además Daza, está Beatriz Daza, el aeropuerto de Cúcuta, ella es de Norte de Santander, el aeropuerto de Cúcuta se llama Camilo Daza, digamos que también viene una familia importante, ¿no? De Norte de Santander, y entonces sus obras hablan de eso, también una abstracción, también esta idea de hacer planos de color y también esta libertad de tomar lo textil y de apropiarse de lo textil y a partir de lo textil también insertarlo en sus composiciones. Entonces tenemos aquí a Beatriz Daza, pero nos vamos a devolver ahora a un lugar, ustedes ven aquí unas personas presas con uniformes de presos y todo lo demás. Bueno, esa imagen que ustedes están viendo es del actual Museo Nacional. Antes del Museo Nacional ser el Museo Nacional, era una cárcel. Entonces, esta cárcel después fue trasladada a La Picota y bueno, todo lo demás. Sin embargo, pues la cárcel en algún momento, vamos a hablar aquí, en 1948, digamos que el Museo Nacional se funda como en 1823 más o menos, pero como una cárcel, ¿sí? Y ya en 1948, por orden del ministerio y todo lo demás, pues este museo pues pasa a ser el Museo Nacional de Colombia por su arquitectura. No sé si han tenido pues la posibilidad de ir allá al Museo Nacional, y es un museo que no únicamente alberga arte, sino que también tiene toda una trascendencia y toda una historia, eh, pues, como de hitos de Colombia, como de cosas que son realmente como trascendentales en la historia del arte colombiano. Y gracias a esta obra, entonces, arquitectónica podemos tener ahí. Pero entonces, ¿por qué es importante el Museo Nacional? Porque en el Museo Nacional se llegó a cabo, no el primero, eso se realizó en otro lado, pero varios de los salones nacionales de artistas colombianos se realizaron en el Museo Nacional, la gran mayoría especialmente después de 1948. ¿Por qué es importante el Salón de Artistas Colombianos? Porque durante la época, digamos que por ahí lo dice Marta Traba, voy a buscar aquí la cita porque yo la había guardado, nos va a decir que el Salón de Arte Nacional, o el Salón de Artistas Nacionales, o el Salón Nacional de Artistas Colombianos, lo dice Marta Traba, el Salón Nacional de Artistas ha sido el mejor medio para rastrear los hechos y debates estéticos que han tenido lugar en el país desde 1940. Entonces, dice Beatriz González, continúa ya diciendo, razón tenía Marta Traba al decir desde sus inicios como un termómetro del arte y la actividad artística colombiana. Y actualmente el Salón Nacional de Artistas, pues es como el termómetro, ¿sí? El que mide, digamos, qué se está tejiendo en el arte colombiano. Este formato de Salón Nacional de Artistas, ¿en qué consistía? En que en Bogotá se hacía una exposición con los artistas colombianos, se hacía una convocatoria y tal. Entonces, sí, era el termómetro, iba midiendo, en primer lugar se hacía de forma anual, luego fue bienal,
Hubo un momento cuando surge, cuando Rojas Pinilla, pues hay un golpe de Estado aquí en Colombia, cuando Rojas Pinilla sube al poder, pues se cancela el salón porque el salón pues también era una expresión política desde el arte, pero entonces se cancela el salón, vuelve en 1957, ay no me acuerdo, esas fechas no me acuerdo, pero fue como a finales de la década de 1950, y entonces vuelven estos artistas a su como a que el salón otra vez exista, se dinamice y todo lo demás se reactive. Sin embargo, en la década de los 70, ese salón pasa a ser salón regional de artistas. Entonces, ¿qué pasa? Ya los artistas no exponen únicamente en Bogotá, sino que para poder exponer en Bogotá, primero tienen que pasar por una etapa regional. Y después de esta etapa regional, los artistas iban a exponer en el Salón Nacional. Sin embargo, también ese Salón Nacional, esta idea de nacional en un lugar como Colombia, también de alguna manera pues limitó mucho porque no todos los artistas de las regiones tenían como la posibilidad de estar en el círculo bogotano para poder participar de estas exposiciones. Entonces es muy importante eso tenerlo en cuenta. Además porque hoy en día ya el formato del Salón Nacional es otro, pienso que perdió mucho porque ya los artistas de las regiones no van a exponer a Bogotá y entonces lo que hace es que quedemos más marginados en el arte. Sin embargo, existen programas maravillosos como Imagen Regional del Banco de la República, el cual posibilita que expongamos en Bogotá, que es como el sueño de todos los artistas provincianos, ¿sí? O de la provincia, que es como que, uy, expuse fuera de Bucaramanga. Entonces, está el Imagen Regional, y también es como interesante como esta parte de pensar eso, ¿no? De pensar cómo, digamos, el arte también, digamos, esas ventanas del Salón Nacional pues se acaban, ya es artista invitado, ya no es convocatoria, ahora se entrega una beca para el artista regional, pero lo que hace es que el artista se queda en la región y pues que tal vez no circule, ¿no? Aunque también hay becas de circulación artística, etcétera. Pero entonces el primer Nacional de Artista en 1940 fue a marcar definitivamente la historia del arte colombiano. Fue el termómetro, se han visto diferentes expresiones. Sin embargo, en el texto pues también podemos encontrar otros lugares del arte. Está entonces el Salón de la Luis Ángel Arango, que es la Biblioteca del Banco de la República, el cual hace el programa de imagen regional que se hace desde los 90. Entonces, ¿cuáles eran los lugares donde se podía exponer? ¿Dónde podíamos exponer? Podíamos exponer en la Biblioteca Luis Ángel Arango, podíamos exponer en el Museo La Tertulia en Cali. Este museo fue fundado como en 1958 y este museo es muy importante porque en este museo se empieza a realizar la Bienal de Artes Gráficas, la Bienal Panamericana de Artes Gráficas, que incluye grabado, serigrafía. Y entonces Cali también se convirtió en un foquito del arte, no únicamente Bogotá, sino también Cali con el Museo La Tertulia. Se realizaba esta bienal que les comento y que de alguna manera también marcó mucho para que muchos artistas participaran y tuvieran una visión allí, ¿no? Y que además eran pues internacionales. Y tenemos también aquí el Mambo, el Museo de Arte Moderno de Bogotá, fundado más o menos a mediados de la década de 1960, 1963, si no me equivoco. Y el Mambo, oh sorpresa, ¿saben quién lo inauguró? Así es, Marta Traba fue la que hizo toda esta gestión para crear el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Después de la creación de Arte Moderno de Bogotá, viene en Colombia una manía de crear museos de artes modernos, ¿sí? Entonces, después de este Museo de Arte Moderno de Bogotá, tenemos el Museo de Arte Contemporáneo Minuto de Dios. La fundación del Minuto de Dios, sí, esa fundación del padre García Herreros, creo que es. Voy a confirmarlo porque no puedo estar diciendo tantos disparates. Pero Museo de Arte Contemporáneo se llama Museo de Arte Contemporáneo Bogotá, Minuto de Dios, con todo y su, digamos, y su fuente. Estoy buscando aquí primero, Padre García Herreros, Minuto de Dios, sí, sí es ese señor. Entonces, con todo y el catolicismo y todo lo demás, es muy importante que se abra un espacio para el arte, que este museo católico, sí, porque depende también de la Universidad del Minuto de Dios, es muy importante que él
que este museo exista como museo y que se atreva a usar la palabra de Museo de Arte Contemporáneo. Porque cuando Marta Traba funda su Museo del Arte Moderno, yo creo que no, el Mambo, yo creo que nosotros ya estamos pasando los límites de la modernidad yendo a lo contemporáneo, ¿sí? A donde estamos hoy. Sin embargo, el Mambo sí llevó a que se creara, por ejemplo, el Museo de Arte Moderno de Cartagena. Creo que eso fue en 1976 más o menos, a que se creara el Museo de Arte Moderno de Medellín, también en 1980. Ellos tienen otra sede, que es la sede del Río, es una fábrica abandonada, la tomaron y la volvieron un museo también, y a que se creara, por ejemplo, en el 89, el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga. También está el Museo de Arte Moderno de Barranquilla. Entonces, ¿qué pasa? Esta manía de crear museos de arte modernos por toda Colombia es una idea que yo creo que nació con Marta Traba. Es una historia que tenemos que mirar. Hay que mirar si todos los MAM están ligados así en Colombia. Sin embargo, hay que decir que quien fue directora por mucho tiempo desde la inauguración del Museo de Arte Moderno en Bucaramanga, la inauguración física en 1989, porque anteriormente ya existía como sociedad, pero ya la adquisición de esta casa republicana y todo lo demás y su inauguración se realizó el 9 de febrero de 1989. Un año después nací yo, el 8 de febrero del 90. Entonces esta creación es interesante porque quien va a ser la directora del Museo de Arte Moderno de Bucaramanga hasta hace unos 6 años fue Lucila González Aranda, hermana de Beatriz González Aranda, quien fuera la artista muy resaltada por Marta Traba. Entonces, de alguna manera, el desarrollo de las artes en Bucaramanga y en Santander está influenciado por Marta Traba. ¿Por qué? Porque Marta Traba, así como Beatriz González nos habla sobre arte, Beatriz González también podría educar su ojo artístico, también viendo el de los demás artistas, no únicamente el de ella como artista, también va a decidir sobre y de alguna manera pues va a tener incidencia sobre lo que se hiciera en Bucaramanga en el Museo de Arte Moderno, ¿no? Sobre reconocer y desconocer ciertos artistas. Y entonces, digamos, eso es importante tenerlo en cuenta porque cuando el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga hace una serie de publicaciones que se llama, no tengo esos catálogos aquí, debí traerlos para mostrarlos a ustedes, que son los artistas santanderianos por década, artistas santanderianos de los 70s, 80s, 90s. Cuando se hace esta selección de artistas santanderianos de los 70, todos estos catálogos tienen textos de Marta Traba, crítica de Marta Traba, el contexto de las artes en Colombia por Marta Traba, trae incluso una cronología de la historia del arte en Latinoamérica, en Colombia y la vida y obra de Marta Traba. Claramente, pues, blanco es, gallina lo pone, el arte santanderiano y muchos artistas santanderianos tuvieron la posibilidad de surgir aquí gracias a lo que Marta Traba, a lo que la guianza o la orientación de Marta Traba, la incidencia que tuviera Marta Traba hablando de lo que le educó a Beatriz González y lo que Beatriz González le dijo a su hermana Lucila, ¿sí? Lucila como directora y a una prima, porque también tenían una prima que también estaba aquí metida en el círculo del arte, que era Marina González de Cala. Entonces es interesante ver cómo se tejen todas estas historias y más aún más curioso porque Marta Traba muere en el 83 y aún así en el 89 cuando se funda el museo, pues la sombra de Marta Traba va tras la sombra de Beatriz González y la sombra de Beatriz González a la sombra de Lucila González Aranda y también acompañada de su prima Marina González de Cala. Entonces esto es como algo interesante, pero ver entonces, digamos, sí, de alguna manera la creación de museos de artes modernos en Colombia, independientemente de sus iniciativas, es una manía que surge a partir de Marta Traba. Le digo manía porque no entiendo, digamos, no entiendo, no, sí podría entenderlo o sí podríamos entenderlo, pero ¿por qué crear museos de arte modernos en la década del 90? Digamos, el Museo de Barranquilla creo que fue en el 94 que se fundó. Entonces, ¿por qué hablamos de museos de arte modernos? No sé cuál es la carga histórica que cargamos ahí. Sí, claramente, pues podemos hablar de arte contemporáneo como lo hizo el Museo de Bogotá. Entonces, después de estos museos, voy a limpiar aquí tantico, un poquito mi pantalla. Tenemos algo, y es que a pesar de todos estos lugares, a pesar de todos estos años, a pesar de toda esa historia del arte que tiene su vuelco en la década de los 70, se sigue realizando el Salón Nacional de Artistas. Todos estos espacios que mencioné anteriormente,
que comienzan a surgir desde 1960, han sido espacios y han visto cómo ha pasado el Salón Nacional de Artistas en esos sedes, ¿no? Como Salón Regional y todo lo demás. Limpiemos aquí nuestro tablero y quiero que entonces hablemos ya para ir finalizando sobre lo que fue el arte pop en Colombia y el arte pop. ¿Por qué? Porque resulta que mientras estaban los expresionistas abstractos, mientras estaban los solamente abstractos y todo lo demás, surgía en Colombia otra suerte de artistas, que eran los artistas del arte pop en Colombia. En el 2009 se realizó una exposición muy linda en Bogotá que se llamaba Mr. Andy Warhol, Mr. América. Entonces, ese Andy Warhol, Mr. América, lo que él hizo fue, bueno, sabemos quién es Andy Warhol, si no, pues lo googleamos y con las imágenes que vemos de él es un referente cultural y visual muy presente. Con Andy Warhol entonces tenemos algo interesante y es que vamos a pensar entonces en Colombia y el arte pop, que va a ser una influencia también tal vez un poco anacrónica, pero que también tenemos que diferenciar dos cosas, que el arte pop dado en Estados Unidos es un arte que surge a partir del análisis de la publicidad y que surge a partir de lo que aparece en los medios de comunicación y en el consumo. Ese es el arte pop, pero cuando hablamos de Colombia, el arte pop, también hablamos de tomar lo popular, tomar lo tradicional o tomar lo icónico como cultura colombiana y volverlo arte. Pero algo que realmente que sí marca este arte pop, este arte de los 60, ¿sí? Que va como que viene el arte abstracto, el expresionismo y ¡pum! Salió el arte pop y va a invadir todos estos espacios que ya mencionamos. Entonces algo que tiene el arte pop es que se va a apropiar de las imágenes. Hay un libro de Ana María Walsh que se llama Historia, Dios, voy a buscar el nombre porque la verdad lo, lo, lo olvidé un poco, el nombre del artista. Entonces, tenemos del artista no, de la historiadora Ana María Walsh. Ella tiene un capítulo que se llama sobre apropiación en el arte, apropiacionismo. Si ustedes están muy interesados en la apropiación de artistas o de obras artísticas, pueden consultar a Ana María Walsh porque ella, digamos, en ese capítulo que habla, el arte último del siglo XX, es que se llama su texto, ella va a hablar de la apropiación artística y la apropiación artística surge muchas veces de tomar algo existente de lo visual y dislocarlo, traerlo hacia nosotros. Entonces tenemos, por ejemplo, Álvaro Barrios, en el 96, esta obra pues es más reciente, Pollock, el Pollock que le gustaba a Pluto. Entonces va a ser una burla a partir de las caricaturas. Álvaro Barrios tiene muchas obras relacionadas con el cómic, con la caricatura, con todo esto. Digamos que puede ser como ese artista, hubo unos artistas en Estados Unidos que hacían eso, se me escapa el nombre exactamente ahora, pero ustedes han visto, ¿no? Estos dibujos posterizados, color plano y tal. Bueno, él entonces habla de Pluto de Disney, el perrito Pluto, y el Pollock que le gustaba a Pluto, entonces se cargó el cuadro de Pollock, pero al mismo tiempo lo está marcando en un cuadro un poquito quiche, ¿no? Y un fondo, digamos, impresionista, ¿no? Se lleva el abstracto, el perrito, y deja atrás como todo este arte académico. Entonces, todos estos artistas, Álvaro Barrios es maravilloso, tiene mucha obra que tiene que ver referente también a los superhéroes, al pop, al color plano y todo lo demás, a toda esta estética del cómic. Pero también tenemos otros artistas como Antonio Caro, que es un artista conceptual y que yo creo que muchas veces nosotros nos han dicho, bueno, hagan una obra de apropiación y nada más lindo y sutil y pensado que tomar las letras de Coca-Cola, de la palabra Coca-Cola, y colocar Colombia. No voy a hacer interpretaciones de esta obra porque creo que sobra. Creo que es un diálogo lindo que se establece en ese sentido porque justamente lo pone en la parte roja, que es la parte roja de la Coca-Cola, pero es también como una burla a lo que es este país. Tenemos un artista
de nuestra región, que es Sonia Gutiérrez. Es importante aquí tener en cuenta que hay un portafolio graficario de la lucha popular en Colombia. Como les decía anteriormente, hay una serie de artistas que hacen un grabado contestatario. Creo que hay un libro de Clemencia Lucena y hay otro libro que tampoco tengo acá, lo dejé allá en los libros en la biblioteca. La próxima vez les muestro mis libros, así como tal cual vendedor. Pero este libro también habla mucho del grabado contestatario, ¿no? Y de la importancia que tuvo las artes gráficas en Colombia, porque es que las artes gráficas permitían una difusión, o sea, tú hacías un grabado y tú el grabado podrías repetirlo cuantas veces quisieras hasta que se dañara la matriz y tú lo podías repartir, no era necesario que estuviera en el museo y podía llegar a las masas, a los barrios, y al mismo tiempo estaba haciendo una crítica política. Esta obra que vemos aquí de Sonia Gutiérrez, pues es una persona que está amarrada, posiblemente torturada. Sin embargo, Sonia Gutiérrez tiene algo que a mí me interesa como artista, también como investigador en moda, y es que aquí viene la parte que me gusta mucho, porque es que aquí vamos a tener artistas que dialogan con la moda, porque a pesar de que estamos hablando de una imagen violenta, de una imagen violentada, de un maltrato de las posiciones políticas, el artista da espacio para colocar detalle en sus obras, en el detalle de la ropa. Entonces, este detalle de la ropa es muy interesante porque es como mezclar el dolor de la tortura, de la persecución política, con una manera simbólica, bonita, linda, irónica, de representar el vestuario. Entonces, nos queda ahí eso. La colección del Museo de Arte Moderno de Bucaramanga tiene mi obra favorita de Sonia Gutiérrez, que son dos figuras descolgando también y también con un detalle de la moda, ¿no? Próximamente espero, no sé, de aquí a 1, 2, 3 años, quiero escribir un artículo sobre las representaciones de la moda en el arte colombiano. Me gusta mucho porque es que podemos ahí también meter a Beatriz González, ¿no? O sea, cómo se representa el vestuario y la vestimenta con estas artistas pop. Esta llama Los reveses de la realeza, habla de la visita de unos reyes aquí a Colombia. Esta imagen probablemente Beatriz González la tomó del periódico, pero si juzgamos, miren los bordes de la obra, estamos hablando de algo como si fuera una estampilla. Entonces eh, esta estampilla es justamente eso, ¿no? El viaje, viene el extranjero, viene el rey, hagamos la estampilla en Colombia, ¿no? Que el correo requiere estampillas, etcétera. Pero entonces es también como sobre todo eso y es también como hablar de la realeza y todo lo demás. Esta obra entonces está en el Banco de la República, de Beatriz González, pues ya hemos hablado mucho, ya la hemos tocado bastante. Sin embargo, es interesante ver cómo también existe esa apropiación de imágenes. Realmente les recomiendo el artículo de Ana María Wash, que habla sobre la apropiación. Tenemos otro artista que es Juan Camilo Uribe, que en el 73 va a hacer esta obra que retoma algo que les voy a mostrar más adelante porque aún me falta otro artista que es Sonia Gutiérrez, que aquí está, María Paz Jaramillo, ahorita hablamos de ella. Sin embargo, también es tomar e interpretar la imagen religiosa. Resulta que en Bogotá había algo que eran las gráficas Molinari. Las gráficas Molinari se encargaban de hacer esos almanaques, de hacer esas figuritas, el almanaque, la estampilla, la virgencita, la escena religiosa u otras escenas, como ustedes pueden ver ahí. Busquen en Google gráficas Molinari, van a encontrar un acervo que se hizo un proyecto que recopiló todas estas calendarios, almanaques, etcétera. ¿Por qué? Porque muchos artistas inspiraron su obra a partir de la apropiación de esas imágenes, ¿sí? Que tenemos, por ejemplo, aquí Juan Camilo Uribe, ¿sí? Entonces es como también toda esa inversión de todos esos imaginarios populares, de todas esas imágenes que transitaban por los colombianos, ¿sí? Porque todas esas imágenes transitan, se quedan, se van al bolsillo, pero son imágenes que quedan presentes, ¿sí? Son imágenes que, digamos, se volvían virales, en la época era lo que se volvía viral, y los artistas van a usar mucho estas imágenes. Beatriz González va a hacer obras inspiradas en los próceres, obras inspiradas en lo religioso, en Jesucristo, en todo eso, también inspirado en las imágenes que quedaban de la gráfica Molinari. Y tenemos aquí un artista, ahorita ustedes ya en el paso de gráficas vieron a una reina de belleza maravillosa que es Carolina Gómez. Pues resulta que Maripaz Jaramillo le dio por representar la reina, esto ya del 94.
Pero ¿por qué es pop? ¿Por qué lo metemos dentro del arte pop? ¿Por qué lo metemos dentro de esas secuelas del arte pop? Porque de todas maneras sigue representando lo que es popular en Colombia, lo que sale en las revistas. Probablemente quiero encontrar el original de esta foto, me gustaría encontrarla, tengo que revisar todo el archivo de la revista Cromos para encontrar esta imagen donde está aquí, claramente es Carolina Gómez, si no es esta, y si no es Carolina Gómez es Paula Andrea Betancourt o es esto Paola Turbay, nuestras virreinas. Pues no sé si tengamos en cuenta que en el Miss Universo en el 92, 93, 94 Colombia siempre quedó de virreina. Pues resulta que nada más que ese auge de las reinas de belleza para que el artista se interesase por estas representaciones. Entonces es también una apropiación, ¿sí? Creo que la apropiación artística, la apropiación de las imágenes, la apropiación de la cultura visual, un término que por favor, un término clave que no deben esquecer, es la cultura visual. No olvidar ese término, tenerlo en cuenta, porque la cultura visual es lo que va a inspirar, lo que va a afectar la producción de los artistas colombianos. Entonces, esa cultura visual va a ser demasiado interesante y demasiado poderosa para los artistas para a partir de ellos realizar sus recreaciones. Entonces, aquí hice el montaje de la maravillosa Carolina Gómez, y Carolina, pues, digamos que se conserva también como el interés por la representación del vestido, del vestido, de la estampa, de las lentejuelas, de la pedrería fina, ¿sí? De todo esto, como el traje fantasía, el fondo tropical, reinas tropicales, estamos hablando, un fondo de selva, ¿sí? Un poco también pop, porque otra cosa que va a caracterizar el arte pop, que lo tiene Maripaz Jaramillo, que lo tiene Beatriz González, que lo tiene Sonia Gutiérrez, es que estas mujeres artistas hicieron el color plano. Un color plano mezclado con unas caras tal vez expresionistas, pero al fin y al cabo plano, ¿sí? Y una reinterpretación y una burla a estos íconos de la belleza. Tenemos aquí la gráfica Molinari. Entonces, ¿qué tenemos como conclusión? Que la década de 1960, ¿sí? Esa década de 1960 nos va a proporcionar a nosotros el giro del arte. ¿Por qué? Porque es cuando pasamos de estos artistas paisajistas, de estos artistas academicistas, posimpresionistas que estaban en Colombia, que llegaban de estudiar a España, a pensar el arte desde lo abstracto en mayoría y en gran parte por artistas que llegaron de afuera como artistas abstractos y se establecieron acá. También porque llegaron críticos y curadores de arte. Colombia también tenía sus propios críticos, que serían Germán Rubiano Caballero y Gil Tobar, que ellos escribieron la enciclopedia de arte de Salvar, de arte colombiano, es una joya. Pero entonces, gracias a esta llegada, yo creo que fue que hubo la abertura a nuevas corrientes, ¿sí? Y a que en Colombia hubiera un proceso de modernidad cuando se habla de arte abstracto o de expresionismo. Cuando hablamos de esto, digamos, sí se habla de lo moderno, y ya cuando llega el arte pop, entonces ya llega la apropiación, ¿sí? Sin embargo, pues, ¿qué nos queda propio? Pues nos quedaría el arte primitivista, que fue el que les mostré en el libro, del cual hablaremos en la próxima clase, dentro de los procesos de arte regional, pero de alguna manera sí, el arte colombiano estuvo muy lineado, y el arte latinoamericano, yo creo que el arte en general, de lo que sucedía en Europa. Tal vez en Asia no, porque en Asia pasan de sus representaciones tradicionales al arte contemporáneo, no hay una llegada a la modernidad. Me refiero a modernidad a lo que tal vez sucedió entre 1850 hasta 1940, ¿sí? De 50. Sin embargo, pues también es alejarse de todo eso, y pues lo importante, lo que me parece a mí como para resaltar de conclusión, es que aunque el arte pop se dé en estas décadas de una manera paralela, imitando a, digamos, a Mister América, Estados Unidos, en lo que sucedía en el arte pop en Estados Unidos, sí hay que decir que el arte pop colombiano tuvo un enfoque diferente, porque es que nosotros aquí no teníamos el Star System. ¿Qué era el Star System? Que Hollywood tenía una estrella de cine, y entonces esa estrella de cine iba a ser, digamos, si la estrella de cine vestía una blusa escotada con hombreras, entonces la idea iba a ser esa, ¿no? Vestirse así, el maquillaje, maquillarse así.
Aquí, aquí nuestro Star System serían las imágenes políticas y las reinas de belleza. Entonces es diferente, aquí se disloca y es interesante ver entonces cómo los artistas no colocan la mirada en lo popular de Estados Unidos, ni europeo, ni nada de eso, sino en lo propio colombiano. Entonces también es la reinterpretación de los imaginarios nacionales de la iconología colombiana y cómo esta entonces se convierte en eso, en el arte pop colombiano. ¿Listo? Entonces, bueno, esta ha sido nuestra lección de hoy. Cualquier cosa, pues pendiente ahí, comentarios, lo que quieran. Y quedamos allí para un próximo encuentro. ¿Listo? Entonces, chao, chao.